este vídeo vamos a hacer ejercicios sobre semejanza. El primer ejercicio dice, el salón de la casa de Jaime es abuhardillado. Para medir la altura de la pared, es decir, lo que me están pidiendo es la altura máxima que yo he llamado aquí en esta representación A, Jaime se coloca como en el dibujo. Jaime vemos que mide 1,65 y toca con la cabeza el techo. Y está a una distancia de donde se unen la pared y el suelo de 3 metros con 3, mientras que la longitud que tiene el suelo de pared a pared sería 8 metros. Bueno, lo primero que tenemos que tener es argumentar que ahí tenemos dos triángulos que están en posición de tales. Voy a intentar representar el mismo triángulo más o menos, pero sacado del dibujo para que lo veáis mejor. Yo tengo un triángulo grande y dentro de ese triángulo grande tengo otro triángulo más pequeñito formado por el cuerpo de Jaime, ¿vale? Por la altura de Jaime. Entonces, por un lado tengo el triángulo grande, ¿vale? Cuya medida me interesa, que tengo que saber la altura y conozco la base de ese triángulo, 8 metros, ¿vale? Y luego tengo otro triángulo pequeñito que está dentro de ese triángulo. Por lo tanto, ambos triángulos comparten el ángulo que hay ahí, ¿vale? Comparten ese mismo ángulo. Y sus lados son paralelos, con lo cual puedo asegurar que están en posición de tales. Bien, como puedo asegurar que están en posición de tales, triángulos en posición de tales, y pondría por compartir un ángulo y tener los lados opuestos a este ángulo paralelos, ¿vale? Por cumplirse eso, tengo que la altura del grande se va a corresponder con la altura del pequeño. Y la base del grande se va a corresponder con la base del pequeño. Es decir, A entre 1,65 me tiene que dar el mismo resultado que 8 entre 3,3. Para despejar A, lo que hago es 1,65 que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y hago esa división y esa multiplicación. Multiplico 8 por 1,65 y lo divido en 3,3 y eso me da 4. Como estoy hablando en todo momento de metros, pues son 4 metros, la altura máxima de la pared. ¿Vale? Y con esto estaría terminado este ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Andrea va a visitar a Jaime, ¿vale? Entonces, aquí dice que a qué distancia de la pared debe colocarse para tocar el techo con la cabeza. La representación sería esa. Ahí tenemos igual dos triángulos representados, uno dentro de otro. Sigue siendo la misma situación. Tengo dos triángulos que están en posición de tales. ¿Por qué? Porque comparten el ángulo donde se unen las paredes, la pared con el techo, perdón, ¿vale? Y los lados opuestos son paralelos. Entonces, aquí tengo 1,83, esto es D, esta distancia es X, la altura la hemos calculado antes, es 4, la altura máxima de la pared, y la longitud del suelo es 8.
Bien, pues como están en posición de tales, puedo argumentarlo igual. No lo voy a escribir, pero vosotros deberíais escribirlo. Entonces digo, altura entre altura, altura del grande entre altura del pequeño, ¿vale? Se va a corresponder con longitud del suelo del grande con, fijaros, ¿cuánto va a medir el suelo? O sea, ¿cuánto va a medir em, la distancia desde Raquel, perdón, desde Andrea a donde se unen las paredes? Pues X, ¿vale? Entonces, de ahí despejo y digo, multiplicando en cruz, despejo, los números que están en diagonal se van multiplicando y la que está en diagonal con la X pasa dividiendo. Entonces, hago esa operación, 1,83 por 8 entre 4 y tengo que esto es 3,66 metros. Vale, pero eso no es lo que me piden la D. Vale, 8 fijaros que es la suma de X más D. Si de aquí despejo la D va a ser 8 menos X, porque pasa la X restando. Pero la X ya sé lo que vale, porque la acabo de calcular. 3,66 lo sustituyo, es decir, a 8 le resto 3,66 y me da 4,34 metros, que es la distancia que me pide. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido de ayuda. Seguid estudiando que al final los resultados